Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. El día de hoy vamos a hacer en esta serie de No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el video número 30. El día de hoy tocaremos el tema, lo que la Biblia nos enseña acerca de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que solamente hay una iglesia universal, un solo cuerpo de Cristo. Es decir, que la suma de todas las iglesias que hay en el mundo, de las cuales gobierna nuestro Señor Jesucristo, Él es la cabeza, donde el Espíritu Santo se mueve con poder en esos lugares, es toda la unidad de todas las iglesias en el mundo, la suma y la totalidad, forma el cuerpo de Cristo en la tierra. Es verdad. Pero la iglesia, conforme la Biblia lo establece, se conforma a través de muchas iglesias locales, que esas iglesias locales tienen su propio gobierno, tienen su propia jerarquía humana, obviamente establecida por Dios mismo. Ahí en Efesios capítulo 4 lo menciona el apóstol Pablo y en otros lugares que menciona la Biblia sobre el gobierno en la iglesia, en el liderazgo espiritual que está en la iglesia, aunque todos somos hermanos, todos somos siervos de Jesucristo, todos somos hijos de Dios y todos formamos un cuerpo particular de Cristo en cada iglesia local. Es decir, en cada iglesia local se manifiesta todo el cuerpo de Cristo, aunque esa iglesia local forma parte de una iglesia universal en el mundo. Pero la manifestación de cada miembro del cuerpo de Cristo que entre en funciones para la edificación de su iglesia en ese lugar es solamente particular y singular, es solamente de esa iglesia local. Es decir, ahí hay pastores, maestros, evangelistas, profetas. Ahí hay todo el liderazgo establecido en Efesios 4 en esa iglesia local, sea de 100 personas, de 50 personas o menos, sea de miles de personas, esa iglesia local. Ahí hay un gobierno autónomo, independiente de la iglesia que está a 2 cuadras, de la iglesia que está a 5 colonias de ahí, de la iglesia que está en otro municipio cerca de ahí, aunque sea cuando son también de Cristo. Y hay algunas denominaciones que sí son del Espíritu Santo, que sí son de Cristo, pero que el hombre al meter su mano, pues obviamente se han inclinado a diferencias doctrinales, no tan esenciales. En la salvación todos tenemos la misma fe y las mismas doctrinas. Y a las doctrinas que les llamamos secundarias hay diferencias que no implican la salvación ni la correcta, teología para una iglesia sana, en donde están las doctrinas indispensables de la fe, que estén completamente, estamos de acuerdo todas esas denominaciones. Pero hoy hablaremos de este tema en base a que todas las organizaciones religiosas cristianas, que ellos digan que solamente su organización religiosa es la única establecida por Cristo desde el primer siglo, porque tienen un antecedente histórico que pueden enlazar desde el tiempo que estuvo Cristo hasta ahorita, y crean que por eso es la iglesia verdadera, es un enorme riesgo. Es un enorme riesgo. ¿Por qué? Porque en el mismo Antiguo Testamento y en el mismo tiempo que Cristo vino a la tierra, los que seguían la enseñanza del Torá, los que cuidaban la Biblia en sus manos y en su posesión, los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo de Dios, estaban perdidos. Los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban perdidos porque habían metido dogmas de fe humanos, habían metido mandamientos de hombres, habían cambiado las verdades bíblicas a sus interpretaciones dentro de su pecado, cambiaron el sentido de la verdad. Y eso hacía creer y enseñar error. Y eso los hacía no ser verdaderos hijos de Dios,
Por eso no reconocieron a Dios cuando vino a la tierra. Por eso no reconocieron a Jesucristo. Y eso que todo lo que hizo Jesucristo ya estaba escrito. No lo pudieron reconocer. Por el pecado que moraba en ellos, de poder, de autoridad, de soberbia, de orgullo, de que ellos eran los únicos representantes de Dios en la tierra, que eran los representantes desde que estaba Moisés hasta ese momento. Así ahorita, ahí la iglesia más grande, que dice que es la que viene desde el primer siglo y representa a Cristo desde que, porque en ellos dejó la autoridad, dejó la supremacía, dejó la exclusividad para que solo fuera la única iglesia. Es un terrible error. Y eso es lo que veremos hoy, para escapar de mentiras de enseñanzas de siglos, que solamente nos tienen en ilusión y enamorados de nuestra iglesia, de nuestras creencias religiosas, de nuestras tradiciones familiares religiosas, pero que nuestra vida no cambia una milésima. Seguimos siendo igual de pecadores, igual de mundanos, igual de paganos, pero cristianos. Igual de pecadores, pero cristianos. Igual de mundanotes, pero cristianos. Pensando que así es el cristianismo, por los sacramentos, pensando que así es el cristianismo, que hay oportunidad de salvarse así, sin entender la verdad, sin conocer al Dios de la verdad, ni la verdad de Él, ni vivirla. Y estando en riesgo porque se llevan falsas esperanzas al morir millones de personas, se encuentran con una terrible realidad por la eternidad, porque en el fondo saben, en su conciencia, que no han dejado de pecar. Entonces tienen falsas esperanzas. Disculpen. Entonces es importante ver estos temas a la luz de la Biblia y que nosotros seamos humildes y sencillos, reconociendo que a pesar de nuestras creencias no hemos podido dejar de pecar y estamos en riesgo de condenación, según lo establece la Biblia. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos un día más de vida y te suplicamos, mi Dios, nos ayudes con esta palabra del día de hoy, con esta enseñanza, a predicarla conforme tu verdad, como obreros fieles, con temor y temblor. Pero Padre, necesitamos tu ayuda para que tu Espíritu Santo abra el entendimiento y nos haga huir de engaños y nos haga entender nuestra realidad espiritual y sobre todo nuestro destino eterno que está en riesgo por creer mentiras, para que podamos ver tu verdad con libertad, con tu poder, y así poder escapar de mentiras, de enseñanzas que han permanecido por siglos, por más verdades que parezcan ser, y por más grande que sea la iglesia, y por más gente que haya en ella, podemos ver la destrucción familiar que hay, porque tú no estás ahí presente. Ayúdanos, Padre, a escapar, toca los corazones que oirán esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces es una iglesia que se encarga de todo el mundo, una organización religiosa que abarca todos los países, que abarca todas las lenguas, todas las naciones, la que Cristo dejó, o dejó un solo cuerpo de Cristo dividido en muchísimas iglesias de toda lengua y nación, donde cada una de ellas tiene su propio gobierno humano, aunque el único que se le da gloria en esas iglesias es a Jesucristo, al único que se le adora en espíritu y en verdad es al Padre y al Hijo, y el único que gobierna y nos ayuda y nos limpia es el Espíritu Santo en esas iglesias. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? En Lucas capítulo 9, versículo 49 en adelante dice así: Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a unos que echan afuera demonios en tu nombre, a uno, y se lo prohibimos porque no está con nosotros ni sigue con nosotros, no es de nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, el que no está en contra de nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido ya arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y que los consuma a estos samaritanos? Entonces, volviéndose Jesús a ellos, les respondió: ¿Vosotros no sabéis acaso de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, ha venido a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo se suscita que estaba una persona que no era de los apóstoles y que estaba haciendo maravillas, milagros de sanidad, de conversión, y estaban haciendo liberaciones demoníacas, sacando demonios, que solo puede el Espíritu Santo hacer, cuando es verdad. Y le dice: Señor, se lo prohibimos. No, no se lo prohíban, porque lo que no está contra nosotros es de nosotros, es de parte de nosotros, es por nosotros. Y entonces, un verso después, se suscita este pasaje donde no quieren dejar entrar a nuestro Señor Jesucristo y darle, obviamente, hospedaje, bueno, recibirlo, para que pueda él estar ahí en un aposento. Y se molesta Juan y se molesta Jacobo, que es el discípulo amado Juan, y le dice que descienda fuego del cielo y que se quemen, o sea, como le hizo Elías. Y los reprende Jesús y le dice: ¿no saben de qué espíritu sois? ¿Qué nos quiere dejar esta enseñanza nuestro Señor Jesús para abrir esto? Que hay personas que el Espíritu Santo convierte a través del Evangelio en otras partes, y que están sirviéndole a Dios en otras partes, y que formaron un cuerpo de Cristo en esas otras partes, y que también hacen milagros, maravillas, y forman un cuerpo, y que se levanta una iglesia, porque el que la levanta es el vicario de Cristo. Cristo dijo que no nos dejaría huérfanos, que dejaría al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, para que nos enseñara a Él toda la verdad, que no nos dejaría solamente con la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida, porque la letra produce vanidad en el conocimiento y soberbia, pero el Espíritu nos va moldeando para que seamos humildes y sencillos, llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, y entonces manifestemos la sabiduría en el carácter de Cristo en nosotros, un reflejo fiel de estar en Dios, de estar en Cristo correctamente y de ser guiados por su Espíritu. Y todo lo que te estoy hablando es bíblico, vienen versos bíblicos. Ahora bien, aquí dejaba de patente la enseñanza que aún los apóstoles no le prohibirían a otros que estén haciendo una obra de Jesucristo en otros lugares. Y se suscita un ejemplo en las cartas de Pablo. De hecho, en la carta de Hechos de Lucas, en la de los Hechos, ahí viene un pasaje donde menciona el apóstol Pablo que él iba en las ciudades y que él entraba a levantar una obra de Cristo, a congregaciones de Cristo, iglesias de Cristo, para Cristo, pero el que lo hacía era el Señor, el que lo hacía era el Espíritu Santo, como lo dice el mismo libro de Hechos, que el único que podía agregar gente a la iglesia era Dios, que el único que podía ver a una persona arrepentida en el corazón era Dios, que el único que podía recibir la confesión real y verdadera de un hombre arrepentido era Dios, para que pudiera haber el milagro de conversión, de salvación, de nacer de nuevo. Para que Dios lo recibiera, tenía que ser genuino su arrepentimiento y su confesión por fe en Jesucristo. Si no, los hombres nos pueden engañar. Entonces, por eso nada más el vicario de Cristo, el Espíritu Santo, el único que dice Jesucristo que lo iba a representar en la tierra mientras durara la iglesia, por eso la iglesia no puede permanecer, no puede ser destruida, no puede desaparecer, porque la iglesia de Cristo, o sea, congregaciones que alaban en espíritu y en verdad a Dios, y se lleva la sana doctrina y crecen para salvación, hay en todo el mundo, en todas las edades, hasta que regrese Cristo, porque Él lo estableció así. Por eso la iglesia no puede ser destruida, aunque destruyen algunas locales, no destruyen toda la iglesia en todo el mundo, porque el que la representa es el Espíritu Santo, es quien la cuida, es quien la protege, es quien la guía, es quien le da crecimiento. Entonces, es quien la lava con la palabra. Entonces, es importante entender
que hay muchas iglesias, pero conforman un cuerpo, y que cada iglesia tiene su autonomía en gobierno particular, pero que Dios lo estableció así y así está en la Biblia. Entonces, este siervo de Dios estaba sacando demonios con el poder de Dios y hablando la palabra de Dios sin andar con los apóstoles. Y Cristo les dijo, no saben lo que están haciendo y no quieran hacerle como Elías, empezar a destruir la gente que no, ustedes no entienden qué están haciendo. No quieran destruir la gente que está en pecado y no los quiera recibir. No quieran destruir la gente que entiendan el cristianismo de otra forma, ni tampoco los condenen, ni tampoco los maldigan, ni los desprecien. Ámenlos, háblenles la verdad y déjenle al Espíritu Santo la tarea que solo Él puede hacer de convencerlos de su pecado, del juicio y que va a una condenación eterna. Entonces déjenlos al Espíritu que haga su obra, pero ustedes prediquen la verdad como obreros fieles, sin adulterar esa verdad. Pero háganlo por amor a ellos y muestren esa sabiduría y ese amor con el carácter de Cristo en ustedes, que son cristianos maduros, con sabia mansedumbre, con templanza, con misericordia, pero con la verdad, sin adulteraciones ni maquillajes, para que el Espíritu actúe en ellos y los convenza de su error. Y así es como la iglesia fue creciendo. Cada iglesia que se establecía, aunque sabía que formaba parte de un cuerpo mundial, esa iglesia era particularmente independiente, con un gobierno, con sus pastores, con sus ancianos, con sus líderes espirituales, gobernando esa congregación, donde el líder más importante de esa era el que servía a todos, era el que estaba al servicio de todos, no el que todos servían a él. Eso no es, dijo Cristo en los evangelios, que los discípulos de él y las iglesias de él no serían como los gobiernos humanos. Para empezar, su iglesia no sería una nación. Para empezar, su iglesia no sería un país. Para empezar, su iglesia no tendría un gobierno mundial. Para empezar, su iglesia no sería gobernado como un país se gobierna en esta tierra, sino que sería como Él lo estableció, como un reino celestial, donde los más grandes son los más chicos, donde los más llenos de gracia, de poder y de presencia de Dios se manifiestan con más humildad, sencillez y servicio a todos, no soberbios, no altaneros, no creyéndose que merecen lo mejor porque tienen esa distinción que Dios les dio en el liderazgo, porque no lo recibieron porque se lo ganaron, se los concedió Dios porque fue su propósito y para eso los creó, los diseñó, les llamó, los preparó y los puso para que fueran un reflejo de Cristo en el liderazgo, no para que se aprovechen de las ovejas más pequeñas, más indoctas, más inconstantes y más totalmente inmaduras, sino que fueran más y más y más atentos, incluso más serviciales a esas ovejas con más necesidad que aquellos que estaban más fuertes en el espíritu. Por eso mismo es el cuerpo de Cristo en cada lugar, guardado por el Espíritu Santo, creando una unidad perfecta en el vínculo de la paz del Espíritu, en la armonía del ministerio que Dios establece en un lugar donde se refleja la vida de Dios en esa congregación. Entonces, con esto vemos, con este pasaje, que hay cosas que no entendemos que se están haciendo en otras iglesias que sí son de Cristo, pero que eso le compete solo a Dios y al Espíritu de Dios, y a nosotros no andar juzgando lo que no entendemos. Y si nos van a decir en nuestra iglesia que es la única que existe en el mundo, que es la única que viene del primer siglo, que es la única que estableció Cristo, ese es un grave error, porque Cristo estableció muchas iglesias en el primer siglo, muchas, y no estaban gobernadas por un solo hombre, muchas, no estaban gobernadas por una sola organización religiosa, muchas, y la prueba es las 7 iglesias de Asia Menor, que ahorita veremos a detalle, para dar testimonio y ejemplificar de lo que estoy hablando. Dice Nehemías 9:28, para entender las misericordias de Dios: pero una vez que tenían paz ya el pueblo de Dios, cuando los perdonaba Dios, volvían a hacer lo malo delante de ti, Señor. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron.
pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Israel se apartaba de Dios, los enemigos agarraban cautivos a los israelitas, clamaban en medio de su sufrimiento en cautiverio humano, y Dios venía y los libraba. Y esta oración de Nehemías era recordando toda esa verdad de siglos, donde el pueblo de Dios se aleja de Dios, cambia los dogmas de fe, cambia los sacramentos, cambia todo, empieza en un liderazgo mundano, pagano, y se aparta de la verdad de Dios, del poder de Dios, de la guianza de Dios, del cuidado de Dios, y Dios no les manda castigo, simplemente dice que dejó de protegerlos, para que entiendan que van mal, que están mal. Entonces, no es que esté enviando castigos Dios, es que la misma gente nos metemos en problemas por estar lejos de Dios, por estar adulterando la ley de Dios, violando la ley de Dios en varias áreas de nuestra vida, y tenemos consecuencias morales fuertes, porque estamos en el territorio del diablo que gobierna este mundo, que no quiere amar a Dios. Y tenemos consecuencias terribles, espirituales, físicas, económicas, familiares, de todo tipo, pero no es que Dios nos mandó el castigo, nosotros nos metimos en un territorio malvado, malo, de tinieblas, que queremos andar ahí por no querer andar con Cristo. Entonces, pero dice la Biblia que Él siempre iba y rescataba, y después de ser rescatados establecía a quien les ayudara, y se volvían a los años a apartar, y ponía jueces para que les hablaran la palabra, y reyes buenos, y sumos sacerdotes buenos, y volvían a apartarse. Eso sucedió en toda la historia del Antiguo Testamento, siempre se apartaron, y siempre vino consecuencias de eso, toda la Biblia habla de eso. Eso también dice la Biblia que iba a pasar en el Nuevo Testamento. La iglesia se iba a apartar de la verdad, iba a haber apostasía como la hay ahorita, iba a haber muchas iglesias, varias denominaciones. Lo mismo estaba sucediendo al final del primer siglo, que todavía era el tiempo de los apóstoles, que incluso el último de los apóstoles que registra la historia, el apóstol Juan, estaba vivo, y a él se le dio esta revelación del Apocalipsis, y él escribió de las 7 iglesias de Asia, que estaban, obviamente, literalmente, existían en ese momento, en esos lugares, y que existen ahorita esos lugares geográficos, como testimonio. Pero, en esas iglesias, había habido contaminación en la doctrina, en algunas de ellas, ya se habían cambiado ciertas doctrinas esenciales de la fe, ya se habían metido enseñanzas mentirosas, doctrinas falsas, ya había tomado ocasión Satanás hasta en una de ellas de controlar hasta el púlpito y controlar ahí la congregación, aunque dentro de la congregación había todavía hijos de Dios fieles, que Dios les advierte en Pérgamo que salgan de ahí y que renuncien a todo lo que está mal, para que puedan no perder la salvación. Y así a otras iglesias les dice en el error que cayeron, como Tiatira, que habían metido una profetisa que no era de Dios, con enseñanzas doctrinales, que estaban ellos metiendo idolatría, que estaban metiendo que la comida nada más la verdura y la verdura y la verdura, y era como un ídolo estar comiendo pura verdura, que Dios no estableció así sus doctrinas, y que también los líderes de esa iglesia estaban fornicando espiritualmente, siguiendo enseñanzas que Satanás estaba metiendo a través de la mente de estos líderes corruptos, y que Dios amenaza ahí cómo va a tratar a estas personas si no se arrepienten. Y así en cada iglesia, en la iglesia de Éfeso dejaron su primer amor y seguían trabajando en la obra de Cristo, pero ya no lo hacían por amor a Él incondicional, ya no daban un devocional diario para con Él, ya estaban tristes, desanimados. Así la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, así la iglesia de Sardis, así la de Filadelfia. Y aunque hay unas de ellas como Filadelfia, Laodicea, que son más o con menos contaminaciones espirituales, Dios les da un mensaje a las 7 iglesias, donde ahorita te voy a poner en pantalla, como puedes ver el mapa, la distancia de una iglesia de Éfeso a Esmirna eran 3 kilómetros nada más, y de Esmirna a Pérgamo ya eran 78 kilómetros, y de Pérgamo a Tiatira estamos hablando de 60 kilómetros, de Tiatira a
Sigue que de Sardis son 49 kilómetros, Sardis a Filadelfia 48 kilómetros y Filadelfia a Laodicea 97 kilómetros. La distancia de Éfeso y Laodicea son de 197 kilómetros. Todo el recorrido desde Éfeso hasta Laodicea en ese círculo superior son 335 kilómetros. Lo que nos quiere mostrar Cristo es que en el primer siglo, a finales de cuando ya estaban muriendo, ya estaban muertos la mayoría de los apóstoles, quedaba solo Juan, ya la iglesia se había contaminado espiritualmente, no estaba gobernada por ningún papa de Jerusalén, mentira, no había ningún líder que gobernara todas las iglesias convertidas en toda Europa, en toda Asia y en todo el Medio Oriente, no había un papa, no, era cada quien su gobierno independiente como ha sido hasta hoy y como lo existe hoy. Y eso lo sabemos los que hemos nacido de nuevo y nos gobierna el Espíritu Santo. Pero lo predicamos para aquellos que creen que porque el hecho histórico de la iglesia que viene, no te salva eso. El que tú sepas que viene del primer siglo una iglesia no te salva. El que tú sepas que tienes toda la trayectoria desde cuando empezaron y hasta ahorita no salva. Si tú ves las doctrinas que ahí se practican, son de los padres de la iglesia, son del magisterio, no son de los apóstoles de Cristo. Y la Biblia nos advierte que nada más obedeciéramos a los apóstoles de Cristo, que nada más obedeciéramos las doctrinas bíblicas, que eso es un hijo de Dios, que esa es una iglesia de Dios. Pero no quieren oír y prefieren seguir con la tradición de siglos y seguir en el engaño, y por eso no hay santidad en el pueblo ni en los líderes. Hay religiosidad, sí. Hay consagración, incluso sacrificio humano en muchos de ellos, sí. Pero no hay una espiritualidad de poder de Dios para hacer maravillas, milagros y sanidades, hablar en lenguas, en el contexto adecuado de cada una de estas manifestaciones del Espíritu, para que seamos testigos reales y estemos confiados realmente que estamos en la sana iglesia, en la sana doctrina. Pero en esta falsa idea y en este engaño de siglos, creyendo que porque Él es la primera y que fundó y que hay un seguimiento histórico, pues deberían de leer la historia para que vean las aberraciones que se hicieron por siglos, los errores que la iglesia cristiana cometió por siglos, dando testimonio que no tenían Espíritu Santo, matando junto con estados a mucha gente que no se quería convertir, matando a mucha gente que pensaba diferente a ellos y les llamaba herejes y los torturaban y mataban, haciendo imposiciones como si fuera un gobierno, haciendo un estado, poniendo un reinado, poniendo un gobierno mundial cuando eso no es la iglesia de Cristo. Pero la gente no lo puede ver ni lo va a aceptar tan fácil. Necesitan arrepentirse delante de Dios, necesitan arrepentirse para que puedan recibir la verdad y escapar de lo que creen. Dice 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, para ver si Dios les quiere conceder arrepentirse y conozcan la verdad. Entonces, si tú eres de Cristo, tú estás tratando de predicar tu iglesia y tu verdad con mansedumbre, con amor, con misericordia, pero manifestando con tu conciencia y con tu verdad bíblica cada concepto y argumento que tú dices que es verdad. Si tu argumentación que dices que es verdad es porque San Pío no sé qué, o porque San Pablo no sé qué, segundo y tercero y quinto, y que porque no sé qué hombre de la iglesia hizo una nota eclesiástica y que sobre ella manifestó un dogma nuevo de fe, y en un concilio del siglo 3, 4, 5 y 6 se estableció otro dogma de fe, y luego en el siglo XV se estableció cátedra y ya nada más es infalible, y fueron cambiando todas las verdades de Dios y fueron metiendo verdades de hombres, adulteraron la verdad apostólica, adulteraron la verdad original. No está Dios en eso respaldando. Y si Dios prohíbe imágenes y luego aparte se apoyan en imágenes para buscar a Dios, no está Dios en eso. Pero el que quiera conocer a Dios se va a arrepentir y le va a conocer. El que no va a seguir con su idolatría, con su tradición, con su religiosidad, y se va a ir a condenación al morir. Lo dice la Biblia, no yo. Y por eso predicamos para que escapemos a tiempo. Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino más bien ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, si representas a Cristo como iglesia,
tienes que tener misericordia de todos, manso con todos, aunque no estén, que no crean lo que tú has creído. Pero tú debes de creer en lo que la Biblia establece Dios y no lo que establece tu iglesia. Tu iglesia no salva. Mi iglesia no salva. El que salva es Dios y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, que también es Dios. Y lo hace con la ayuda del Espíritu Santo, que también es Dios. Y luego la relación de un hijo de Dios toda la vida que estamos en la tierra antes de morir es solamente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y las tres personas de la Trinidad nos explica todo el Evangelio de Jesucristo, cuál es la función de cada uno de ellos, que se manifiestan en la iglesia y que se manifiestan en cada familia y que se manifiestan en cada creyente. ¿Qué es lo que el Padre hace? ¿Qué es lo que el Hijo hace? ¿Qué es lo que el Espíritu hace? ¿Cómo es la combinación perfecta divina que actúa poderosamente en un creyente, transformándolo de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo? ¿Cómo es que escaparíamos de engaños siguiendo el mapa que es fiel y verdadero, que nos dejó Dios en su palabra, para que nadie nos engañe? En Santiago 3:13 dice que la sabiduría que proviene de Dios a un ser humano, que la tiene y que la predica y que dice que sabe de Biblia y la vive, y que luego la predica y la enseña y dice que conoce, dice que esa sabiduría, dice, el que realmente es sabio de parte de Dios y entendido entre ustedes, muéstrelo con buena conducta, en cada una de sus obras, en sabia mansedumbre. O sea, aún y que te agredan que eres sectario, aún y que nos agredan y que somos del diablo, el Señor lo reprenda, y aún y que nos digan que somos herejes, y aún y que nos digan que atacamos a las demás iglesias, y que aún y que nos digan que odiamos, que no es cierto, y aún y que nos digan todo lo que nos digan, nosotros seguimos con el amor de Dios, y en la manera de lo posible, los que son verdaderamente siervos de Cristo, hijos de Cristo, compartiendo de la verdad con mansedumbre, no exigiendo que crean, no agrediendo para que crean, no humillando y tampoco despreciando, ni tampoco ejerciendo una presión definitiva, ni maldiciendo para que crean, como muchas de estas iglesias que están en engaño, en las redes sociales nada más están peleando y maldiciendo entre todos. Terrible. No tienen idea de cómo es predicar el Evangelio, ni quién es el que debe de hacer lo que es el Espíritu. Porque debe ser con la ayuda de Él, en la gracia de Él, en la mansedumbre de Él, que debemos de transmitir una enseñanza, y sobre todo cuando lo vamos a hacer a una iglesia que está engañada. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: santificar a Dios el Señor en sus corazones, en vuestros corazones, que santifiquemos a Dios en nuestros corazones, pero que estemos preparados siempre para presentar una defensa con mansedumbre y con reverencia, con respeto, ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros de salvación eterna. Dice, regularmente ustedes deben de presentar defensa cuando les pregunten, oye, ¿por qué ustedes creen en esto? ¿O cómo es su religión? ¿O por qué nada más creen en la Biblia? ¿O por qué creen que solo la fe en Jesucristo? ¿Por qué solo la Escritura es la autoridad más alta? ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué no nomás otros personajes, solo Cristo? ¿Por qué solo la fe? ¿Por qué solo la Escritura? ¿Por qué solo la gracia? ¿Por qué solo la verdad? Y entonces con mansedumbre les contestamos, pero no con agresiones y no con espavientos y no con desplantes y no con ofensas. Vamos a defender nuestra fe, como lo hacen muchos de los que están en las religiones falsas y los que están predicando falsedades. Hablan sin temor y temblor delante del pueblo y hablan cosas hasta fuera de la gracia, hasta cosas irrespetuosas y cosas que ofenden, y inculpan a otras doctrinas y condenan a otras doctrinas, como lo hacían los apóstoles que no entendían que eran de Dios y que por Dios estaban, y se meten en un conflicto con Dios por andar condenando sin ser dioses ellos, y si aparte ni siquiera conocer la verdad. Entonces hay que escapar de tantos engaños y mentiras que ha confiado el hombre a través de los siglos, siguiendo religiones cristianas como la mayor, la más religiosa, que es un engaño total.
En Isaías 6:8 dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Desde el Antiguo Testamento Dios está buscando en su pueblo quien lo adore en espíritu y en verdad. Y a esos enviarlos a predicar cómo es Dios, quién es Dios, qué es el propósito de Dios, cuál es lo que Dios hizo en Jesucristo, cuál es la obra perfecta de Cristo en esa cruz, cuál fue su sacrificio y por qué y cómo es, cómo se manifiesta la conversión para salvarnos, el cómo reconocer nuestro pecado. Y en Romanos 10:14, referente a este pasaje, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel, a Jesucristo, del cual muchos no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Desde el Antiguo Testamento, el pueblo que vio las maravillas y los milagros de Dios en el Mar Rojo y en el desierto y en la nación de Israel, tanto milagro que hizo Dios, no creían en Dios, porque querían seguir de mundanos y paganos, divirtiéndose en el pecado en este mundo, pero teniendo religiosidad, creyendo en Dios a su manera, teniendo sacramentos y pensando que los van a salvar al final. Eso no. Te tienes que convertir a Dios y permitir que Dios haga una obra sobrenatural en ti, donde vas a vivir en santidad. No vas a ser un monaguillo, no vas a ser un monje, no vas a ser una madrecita, no vas a ser un sacerdote. No, no, no. Tú tienes que ser una persona donde estés, un médico, un abogado, un juez, un político. Tienes que ser un maestro de escuela, tienes que ser un arquitecto, un barrendero, tienes que ser quien recolecta la basura en el municipio. Puedes ser cualquier obrero de cualquier empresa que nos envías productos a la sociedad y que nos ayuda. O sea, cualquiera que sea tu oficio, tu puesto, tu trabajo, tu negocio, tu función, ahí glorificas a Dios en espíritu y en verdad. Ahí hablas de Cristo a tus compañeros de trabajo, de negocio. Ahí hablas de Cristo solamente, porque en Cristo estás, porque Cristo entró en ti, porque ahora conoces la verdad y Él es el que te ha abierto y te ha quitado la venda de los ojos para que puedas ver lo espiritual de Él y no lo religioso del diablo. Pero solamente los que se humillen, los que reconozcan que no han podido dejar de pecar por más que crean en Dios, para que no se sigan confiando que es normal ser cristiano y pecador, que es normal ser cristiano y andar viendo programas en doble sentido, andar viendo programas con sensualidad y sexualidad, andar viendo programas con maledicencia, andar viendo series, esto y lo otro que llena el alma de tiniebla. Que entendamos que esto lo enseña el Espíritu ya estando en Él, nos hace que cuidemos el alma. Es por eso que necesitamos recibirlo, conocerlo y tenerlo para después escucharlo y después seguirlo, obedeciéndole para poder ser limpios, salvos y mantener esa salvación hasta el final. No te confías, son muchas iglesias. En Apocalipsis, estas 7 iglesias de Asia Menor, cada una de ellas al final de esos pasajes, léelos ahí, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, dice Dios, escuchen lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, no a la iglesia. Si Dios hubiera formado un solo gobierno mundial, como lo hicieron los romanos, hubiera dicho la iglesia, escuchen lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, no. Él dice claramente en las 7 iglesias, a las iglesias, porque cada iglesia tenía un problema particular, independiente al otro, diferente al otro, donde ellos tenían que resolverlo directamente el Espíritu Santo y ellos, Dios ayudándoles a los líderes buscando a Dios y peleando una guerra espiritual particular en cada congregación. Entonces, no es que una organización religiosa maneje todo como si fuera algo de hombres, que es lo que han establecido por los hombres. No es de Dios, aunque sea la más grande y aunque sea la más bonita. Y la prueba es que el 70% de las familias de esa religión están destruidas. Todos los que estamos ahí alguna vez bautizados estuvimos destruidos, divorciados, en pecado, en maledicencia, en desigualdad,
en desunión, en tanta guerra, envidia, avaricia, porque no hay poder de Dios ni Dios en esa religión. Hay que buscar a Dios para que Él te siembre en una congregación de Él, donde Él te va a cuidar y Él te va a llevar hasta la salvación, cuidando tu salvación que te entrega en ese momento gratis. Padre, en el precioso nombre de Cristo te damos gracias por la enseñanza de este día. Nosotros sabemos, Padre, por tu misericordia y tu bondad, que tú nos llamaste a un cuerpo, pero que nos estableciste en una iglesia local con un gobierno independiente, donde la autoridad de ese liderazgo es con temor y temblor a ti, amor, donde el Espíritu Santo gobierna tanto las ovejas y los líderes, y donde los líderes son más humildes y sencillos aún que las ovejas, sirviendo a todas las ovejas y no siendo servidos los líderes. Y eso es lo que estableciste desde el principio. Ayúdale, Padre, a la gente a ver la verdad para que escapen del error. Yo te doy gracias por tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.